Ahí sí. Mis hermanos, entonces quiero preguntarles que ustedes mismos me hagan acordar a mí, más o menos, que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda, mis hermanos? Mi hermano Hernán. Eh, Evangelismo y misiones, si no me equivoco. Sí. Evangelismo y misiones. Hay varios textos ahí, pero un texto, me gusta mucho a mí ese texto y fue tomado en ese estudio. Y se lo voy a leer. En Romanos 10, 14 y 15 dice así. Es una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso es referente al evangelismo en misión. Gracias, mi hermano Hernán. Es que claramente estuvimos hablando sobre evangelismo y misiones, mis hermanos. La semana pasada fue la última doctrina que nosotros estuvimos viendo y que vamos a ver al menos en esta sección que vamos a tener. Hablar de doctrinas es algo interminable, podemos encontrar muchas doctrinas, pero estuvimos hablando de algunas de las más básicas y principales que nosotros debemos tener, ¿ya? En otro momento vamos a seguir, ¿no es cierto?, ahondando en doctrinas, pero hoy día, ¿no es cierto?, vamos y les preguntaba qué habíamos estado viendo la semana pasada y todos tenían que haberme respondido porque yo les dije la semana pasada que hoy día lo que íbamos a hacer iba a ser un repaso acerca de las diferentes doctrinas y yo les iba a estar preguntando a ustedes acerca de las diferentes doctrinas que habíamos estado viendo en este último tiempo. Así que espero que hayan estudiado, espero que hayan eh, visto un poco los videos, ¿no es cierto? Para que así también pues yo pueda saber que ustedes han aprendido acerca de estas doctrinas, ¿ya? Es por eso mismo que no les voy a introducir tanto lo de la semana pasada, porque va a estar dentro de lo que vamos a estar viendo. Ya, mis hermanos, así que estén atentos a las preguntas que voy a hacer y también estén dispuestos, ¿no es cierto?, a responderlas. No importa si no están seguros, porque eh, estas clases son para aprender, entonces, ¿no es cierto?, si hay una respuesta que no está tan correcta o si está correcta, la cosa es para que sigamos aprendiendo todos juntos. Así que voy a compartirles, mis hermanos, la pantalla. Le estoy compartiendo en este momento la pantalla, ¿no es cierto?, para que empecemos a hablar acerca de las doctrinas bíblicas. Y, ¿no es cierto?, hoy día vamos a verlas todas, así que estemos atentos para poder responder las diferentes preguntas, porque hay varias preguntas, ¿ya? Las he querido dividir en 3 secciones, ¿ya? La primera sección que vamos a ver son las doctrinas que vimos que tienen relación exclusivamente con Dios. La segunda sección tiene que ver con las doctrinas que vimos y eran exclusivas del cristiano, ¿ya? Del rol del cristiano, quién es el cristiano, y la tercera, el tercer grupo de doctrinas que vamos a ver corresponden, ¿no es cierto?, a doctrinas que tienen relación con la iglesia. ¿Ya, mis hermanos? Así que acá vamos a empezar entonces con las doctrinas que tienen relación con Dios. Pongan atención porque dice las 2 doctrinas que tienen relación con Dios es la autoridad suprema de la Biblia y la divinidad y señorío de Cristo. ¿Ya? Vamos a explicar un poco por qué estas 2 corresponden a Dios, pero antes de explicarlas y yo darles la respuesta, ¿no es cierto? Quiero saber qué saben ustedes. ¿Ya, mis hermanos? Nosotros tenemos acá, o yo les puse acá algunas
preguntas, ya, mis hermanos, acerca de la suprema autoridad de la Biblia. Y está acá para completar la oración. Dice, la Biblia es, no sé si logran ver lo que dice ahí, y tienen que completar, ¿no es cierto?, la frase. ¿Alguien podría decirme qué quiere decir la frase? ¿Alguien podría completar la frase? Inspirada por Dios. Muy bien, la Biblia es inspirada por Dios. Ahí, ¿no es cierto?, los cuadritos están puestos para responder justamente a estas dos palabras. ¿Por qué les cuento que la Biblia es inspirada por Dios? Lo primero que debemos entender nosotros que si la Biblia tiene que ser nuestra suprema autoridad, es principalmente porque Dios es quien la ha inspirado. Dios, eh, podríamos decir entre comillas, que Él la escribió, ¿ya? Sabemos que fueron personas utilizadas por Dios quienes escribieron, perdón, y redactaron los diferentes libros, pero fue Dios a través de su Espíritu Santo guiándoles, ¿no es cierto?, inspirándoles para poder escribirla. Entonces, principalmente es la suprema autoridad. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. No es un libro escrito por hombres, inspirada por hombres. No es una idea humana, sino que es un libro inspirado por Dios. La segunda frase dice, la Biblia debe ser nuestro. ¿Qué creen ustedes que podría decir ahí? La Biblia debe ser nuestro, tanto de tanto. El que piense que sepa la respuesta, prende su micrófono más y habla, porque yo, compartiendo la pantalla, no los puedo ver a todos, ¿ya? Así que si alguno sabe o alguna sabe la respuesta, solo dije prende la pantalla, pero en realidad es conecte el micrófono, ¿no es cierto?, para poder saber su respuesta. ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie, mis hermanos? Antes que ocupe, ¿no es cierto?, la dedocracia y le pregunte a alguno o alguna. La Biblia debe ser nuestro y algo que decimos nosotros. Muchas veces. Si puede dar una pista. Ah, hermanos, perdónenme. A la primera letra le falta una rayita al final. Me acabo de dar cuenta. Me parece porque debería ser, la Biblia debe ser nuestro manual de vida. Exacto, mi hermano. Sí, yo ahí, entonces yo fui el que me equivoqué. Por eso no calzaba. Para mí tenía que haber sido fácil, pero muy bien, mi hermano Juan Carlos, ¿no es cierto? La Biblia debe ser nuestro manual de vida. Ahí me había equivocado en una rayita. Discúlpenme, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿no es cierto?, a la hora de nosotros poder ver que la primera doctrina corresponde a la suprema autoridad de la Biblia, y la coloco como la primera dentro de todas las doctrinas que hemos visto, porque sin este principio no podríamos tener los demás, porque todo lo que creemos, todo lo que sabemos de Dios, todo lo que hemos aprendido de Él, es a través es por su palabra. Entonces, todo lo demás tiene que ser respaldado por el hecho de que para nosotros la suprema autoridad es lo que dice la Biblia. Ya, mis hermanos, es algo que debemos tener en cuenta. La segunda doctrina, ¿no es cierto?, la divinidad y señoría de Cristo. Divinidad y señorío de Cristo. Hay nuevamente una frase que hay que completar. ¿Cuál ustedes creen que sería la frase? ¿Jesús es?
¿Jesús es Dios? Jesús es Dios. Muy bien, mi hermana. ¿Por qué creen ustedes que yo puse esta frase? ¿Qué tiene que ver esto con la doctrina que estamos viendo, divinidad y señoría de Cristo? Porque el texto dice, yo y el Padre somos uno solo. Juan 10:30. Muy bien, mi hermano, ¿no es cierto? El texto bíblico, que era una pista, dice, el Padre y yo uno somos. Es Jesús hablando, diciendo, se está poniendo al mismo nivel que el Padre, son uno, son Dios. Entonces Jesús de alguna forma está demostrando su divinidad, ¿ya? Y es uno de los pilares que nosotros debemos tener de nuestra fe. Nuestra fe, mis hermanos, no puede ser una fe cristiana si no sabemos, si no creemos que Jesús es Dios. Eso es fundamental. Si usted no cree eso, entonces tiene que dudar si conoce al Señor, ¿ya? Pero si usted en su plena seguridad sabe que Jesús es Dios, entonces vamos por buen camino. Mis hermanos, explique el señorío de Cristo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿A qué se refiere hablar del señorío de Cristo? El señorío de Cristo es que está todo bajo de su dominio, todo se mueve sobre él. Es la autoridad de Cristo. Muy bien, hermano Rosamel, ¿no es cierto? El señorío de Cristo tiene que ver con la afirmación de que Jesús, que Cristo es el Señor. ¿Y el Señor de qué? El Señor de todo, porque dice que todo el Padre lo ha puesto bajo los pies de Jesús. Dice que el nombre de Jesús está por sobre todo nombre. Entonces nos damos cuenta que la doctrina, ¿no es cierto?, de la divinidad y señorío de Cristo es fundamental para nosotros. Nosotros creemos que Jesús es Dios, pero también sabemos y creemos que Él es nuestro Señor, a quien debemos obedecer. Entonces nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que esta doctrina en particular, como una de las primeras, es fundamental para nuestra fe, ¿ya? Porque solo reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz, entendiendo también que Él es Dios. Y para aceptar a Jesucristo por su sacrificio en la cruz, ¿no es cierto?, nosotros debemos aceptar también que Él ahora sea nuestro Señor. Entonces son pilares fundamentales para saber, ¿no es cierto?, y entender nuestra condición de hijos de Dios al haber aceptado a Jesucristo. Ya, mis hermanos, tenemos entonces estas dos primeras doctrinas, ¿no es cierto?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con Dios, ¿ya? La autoridad suprema de la Biblia tiene que ver con Dios porque fue inspirada por Dios. Y, ¿no es cierto?, la divinidad y señorío de Jesucristo tienen que ver con Dios porque Cristo, Jesús, es Dios, ¿ya? Es los pilares que nosotros debemos tener presentes. Ahora vamos a ver entonces las doctrinas que tienen que ver con el cristiano, con qué es lo que es ser cristiano, qué doctrinas tienen relación con la persona que es creada de nuevo, ¿no es cierto?, que es nueva criatura, que ha aceptado a Jesucristo, que ha sido, que ahora es una persona cristiana, que es seguidor de Jesucristo. Son tres las doctrinas, ¿no es cierto?, que corresponden a esto. La primera es la salvación por gracia, ¿no es cierto? La segunda es competencia del alma, y la tercera es sacerdocio del creyente. Vamos a ver la primera, la salvación, ¿ya? Lo primero que tenemos que nosotros darnos cuenta acá es que hay que completar una oración, ¿ya? La salvación no es por, sino que por. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos, que debería decir ahí? Son dos palabras que tienen que ver.
por gracia. ¿Cómo? La salvación es por gracia. No, lean bien, dice la salvación no es por... Obras. No Por es obra. por obras, sino por Es por, Gracias. no por obras, gracias. gracia. Ahí Gracias. estaba. Muy bien, La mis salvación no hermanos. por obras, sino por gracia. Muy bien, mis hermanos. Fue ahí en conjunto, ¿no es cierto? Algunos hermanos tienen toda la razón. Es la verdad que nosotros debemos entender. La salvación, ¿no es cierto? No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Y acá abajo puse una pregunta, ¿qué es? Y acá, bueno, como ya descubrieron la palabra y no quería colocarla para que la supieran tan rápido, ¿no es cierto? ¿Qué es gracia? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es lo que es la palabra gracia? Un regalo. Muy bien, mi hermana, ¿no es cierto? Gracia es un regalo inmerecido, un regalo que no merecemos, ¿ya? No es algo que nos ganamos, porque algo que no merecemos es algo que corresponde que nos den, sino que es algo, un regalo sin necesariamente merecerlo. Ahora, quiero que ustedes mismos me expliquen, o alguien que me explique exactamente a qué se refiere esta doctrina. Explique qué es la salvación por gracia. ¿Alguien me lo puede explicar? Ay, Dios mío, Señor. La salvación por gracia es algo que todos deberíamos saber, porque es de la única forma en que pudimos aceptar a Jesucristo. Es un regalo, pues, pastor, no merecido, es que de parte de Jesús, de Jesucristo, que nos da la salvación por gracia. Muy bien, mi hermano Rosabel. Entonces, la salvación es un regalo inmerecido a través de Jesucristo, ¿ya? Sabemos nosotros, y la Biblia nos dice que todos hemos pecado, entonces estamos separados de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado, y además nuestro pecado, además de separarnos de Dios, lo que nos ofrece es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces merecemos la muerte. Y Jesús muere en la cruz por nosotros, ¿no es cierto? O en vez de nosotros, y entonces Él nos ofrece salvación aceptándolo como Señor y Salvador. Entonces, esta muerte en la cruz no es algo que Jesús mereciera, nosotros lo merecíamos. Entonces, este regalo de la salvación a través de la muerte de Jesús es un regalo para nosotros. La salvación es un regalo inmerecido porque no merecíamos salvación. Por eso la salvación es por gracia y no es por obras, porque no nos podemos ganar la salvación. Los estándares de Dios son tan altos que dice la Biblia que hasta nuestras obras más, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Lo mejor que nosotros podemos hacer es insuficiente. Por eso Dios lo da como un regalo inmerecido. Entonces, por eso mismo, la salvación es por gracia. ¿No es cierto? Ahí vamos con la primera doctrina que tiene que ver con el cristiano, ¿ya? Luego es la competencia del alma. Quiero que alguien me explique qué es esta doctrina. La competencia del alma. La hemos dicho varias veces. La competencia del alma es lo que nosotros podemos decidir si aceptamos o no aceptamos la gracia de Dios, de Jesucristo. Muy bien, hermano Rosamel, es exactamente eso. Es, ¿no es cierto?, la capacidad que tenemos nosotros de aceptar a Jesucristo. Y no, en realidad no es la capacidad, está mal dicho, es la posibilidad que Dios nos da, ¿no es cierto? Porque Dios no nos obliga a decidir por Él, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la oportunidad de aceptarlo y
también tenemos la oportunidad de rechazarlo. Eso es lamentable, ¿no es cierto? Pero también se produce, y lo vemos en las Escrituras, ¿no es cierto? Cuando Jesús se lamenta, dice, ay de Betsaida, por ejemplo, ay de, y no me acuerdo cuál era el otro sector, que, ¿no es cierto?, dice, y aunque se hicieron milagros y Jesús hizo todo su ministerio en esas ciudades, no quisieron escuchar, nadie se arrepintió. Entonces nos damos cuenta que también está esa posibilidad de aceptar o no aceptar a Jesucristo. En nuestro caso, ¿no es cierto?, los que estamos acá, hemos, en la posibilidad que Dios nos da, hemos aceptado la gracia del Señor, su salvación. Esa es la competencia del alma. Y la tercera doctrina, mis hermanos, que nosotros íbamos a ver hoy día es el sacerdocio del creyente. El sacerdocio del creyente. Mis hermanos, de acuerdo al texto bíblico que yo les muestro acá, quiero que ustedes me digan a qué se refiere esta doctrina. Es que alguien me explique esta doctrina tomando en cuenta, ¿no es cierto?, el versículo bíblico que tenemos acá. No importa la cita, pero está acá un texto bíblico, a ver si que les sirve. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, esto para que sepan, se encuentra en Efesios. ¿Alguien me puede explicar, mis hermanos, la doctrina del sacerdocio del creyente? Algo lo que he estado estudiando, pastor, es que antes teníamos que un sacerdote intermediario para dirigirnos a Dios, ¿ya? Ahora tenemos como sacerdocio cristiano, tenemos la posibilidad, tenemos la derecho, ¿cierto?, dirigirlo directamente con nuestro Padre Celestial. Eso, pastor. Muy bien, hermano Rosamel. Muchas gracias. ¿Alguien más que también quiera agregar alguna cosa o está de acuerdo o en desacuerdo con nuestro hermano Rosamel? Está bien, pastor, solamente que dice que necesitamos intermediario para tener comunión con Dios. Es lo importante, la comunión con Dios. Gracias, mi hermano Para Hernán. agregarnos. Gracias, mi hermano. Sí, exacto, como bien decía mi hermano Rosamel, y como también bien dijo nuestro hermano Hernán, el sacerdocio del creyente tiene que ver con el hecho, y las mismas palabras nos dicen, ¿no es cierto?, de que ahora el creyente en Jesucristo es de alguna forma un sacerdote, y el sacerdote tenía la capacidad, ¿no es cierto?, de estar en comunión con Dios y llevar a otros, ¿no es cierto?, al pueblo a estar en comunión con Dios. Ahora nosotros no necesitamos un sacerdote, porque tenemos el mismo Espíritu de Dios habitando en nosotros, y tenemos comunión con Dios. Y este texto nos lleva a nosotros a entender que tenemos también la responsabilidad de buscar a Dios, y de estar en comunión con Él. Entonces, no le podemos delegar esa responsabilidad a nadie más, ¿no es cierto? No porque un hermano o la hermana Eva, por ejemplo, ore por una persona, significa que esa persona va a tener más o menos comunión con el Señor. Cada uno es responsable de la comunión que tiene con el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿no es cierto?, el sacerdocio del creyente tiene que ver con este hecho de que nosotros tenemos directa comunión con nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que está la doctrina, ¿no es cierto?, del cristiano, que vendría a ser estas tres. Y vamos a pasar entonces rápidamente a la doctrina, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la iglesia. Que esas son 4, ¿no es cierto?
y las vamos a ver en este momento. ¿Ya? La primera es la autoridad de la iglesia local. Ya estas doctrinas tienen que ver no con el creyente como tal, sino con la iglesia y con las cosas que se realizan en la iglesia, los mandatos. Entonces dice la autoridad de la iglesia local. Una pregunta para ustedes, mis hermanos. ¿Qué es la iglesia local? ¿Alguien sabe qué es la iglesia local? Pastor, podría ser, la iglesia local soy yo. Ya está bien, pero no es sí, claramente la iglesia local es uno, pero lo que les dije recién es que ahora no estamos viendo las doctrinas como cristianos, como individuos, sino como una iglesia, como un todo, como un conjunto de personas. Entonces, eso yo quiero que me expliquen, qué es la iglesia local? Porque existe también una iglesia universal, ¿ya? Entonces esa es la respuesta que yo estoy esperando. Sí, la iglesia, pastor, es un conjunto de personas llamadas, ¿cierto?, por Dios y que nosotros llamamos congregación. Es una asamblea de creyentes en Cristo que se reúnen y tienen todas las cosas, pues se puede decir, en común. O sea, lo hacen todo en conjunto. Sí, pues. Asamblea de no sé. Está bien todo lo que me han dicho, es todo verdad, pero todo lo que me han dicho no corresponde exactamente a esta doctrina. Alguien que me responda si sabe qué es la iglesia local. Es muy simple, mis hermanos. La iglesia local, ¿alguien más puede responder antes que lo responda yo? Pastor, Mi hermana. ¿puede ser que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? Sí, está correcto eso, pero no es la respuesta que estoy buscando. Mis hermanos, la iglesia local es simplemente la congregación que está situada en un lugar específico, en una población específica. Iglesia Bautista de Benecer, ¿no es cierto?, de La Antena, ¿no es cierto?, población Pedro Aguirre Cerda, esa es una iglesia local. Es lo que nosotros debemos entender, ¿no es cierto? No se trata de la Asociación de Iglesias Bautistas de la región, ni se trata, ¿no es cierto?, de las misiones de otra iglesia, sino que se trata de que nosotros, al menos la iglesia de Benecer, es una iglesia local, localizada, ¿no es cierto?, en un lugar específico. Y nosotros somos parte de ese lugar específico, ¿no es cierto? Yo quizás puedo vivir en las compañías, pero, ¿no es cierto?, muchas de las cosas que hago, ¿no es cierto?, las hago en la iglesia cuando estaba mucho más tiempo allá. ¿No es cierto?, y los cultos y las predicaciones, ¿no es cierto?, cuando salíamos a evangelizar y las cosas que hacíamos, las hacíamos por ese sector, porque ese es, ¿no es cierto?, el lugar donde Dios nos puso. Esa es la iglesia local. En contraste con la iglesia universal, que son todas las iglesias del Señor que están, ¿no es cierto?, en todos lados. La iglesia universal es como la iglesia general, ¿no es cierto?, y ahí caben todas las iglesias que, ¿no es cierto?, realmente siguen a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero la iglesia local, ¿no es cierto?, es cada iglesia. Por ejemplo, la primera de La Serena es una iglesia local que está en ese lugar. La primera de Coquimbo es una iglesia local que está en ese sector, ¿no es cierto?, en ese lugar donde ellos están. Y así también nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros debemos entender el concepto de la autonomía de la iglesia local, que esa es la doctrina. ¿A qué se refiere entonces la autonomía de la iglesia local, mis hermanos? ¿Alguien se acuerda de la doctrina? La autonomía de la iglesia local.
para desarrollarnos como parte del cuerpo de Cristo, pastor. Así lo entiendo, no sé si está bien. No, no es esa la respuesta, mi hermana. Pero está bien lo que dice, pero no es lo que está preguntando, no es la respuesta de la pregunta. El gobierno de la iglesia. La autonomía de la iglesia local. ¿A qué se refiere? ¿Alguien conoce la palabra autonomía? ¿A qué se refiere? Mis hermanos, mi hermano Hernán, Bueno, la autonomía es ser autónomo, o sea, ser independiente de la demás. Como todas las iglesias bautistas de la región son autónomas, o sea, todos pertenecemos a la UBASH, pero son autónomas en tomar nuestras decisiones. Y como iglesia local, Benecer, por ejemplo, un ejemplo, somos autónomos porque tenemos nuestras propias ordenanzas, nuestra propia manera de hacer los cultos, y de desarrollar ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. El que dirige adelante, ¿cómo se llama eso? devocionalista, Un presidente. devocionalista, desarrollar un devocional no pauteado, sino somos autónomos. Eso más o menos la autonomía, ser independiente de los demás. Gracias, mi hermano Hernán. Sí, exactamente es eso. La doctrina de la autonomía de la iglesia, mis hermanos, tiene que ver con el hecho de que cada iglesia local tiene la capacidad de decidir cómo seguir al Señor. Y no hay otra iglesia que le imponga cómo hacerlo. En otras palabras, una iglesia local puede escoger por sí misma sus líderes, puede escoger, ¿no es cierto?, por sí mismo a su pastor, puede escoger por sí mismo, ¿no es cierto?, el tipo de trabajo que quiere realizar, puede escoger por sí mismo, ¿no es cierto?, la forma en que quiere realizar su iglesia, la estructura, ¿no es cierto?, si va a querer tener organizaciones, si no va a querer tener organizaciones, si va a querer tener muchos pastores, pocos pastores, si van a ser, ¿no es cierto?, grupos en casas, así como nosotros hemos decidido, por ejemplo, por la pandemia, hacer las cosas de tal forma, y otras iglesias lo han decidido hacer de otras formas. Entonces, cada iglesia, al menos en la obra bautista, tiene esa autonomía, ¿ya? Es lo que nosotros debemos entender. Entonces, la iglesia local es autónoma. ¿Y por qué es autónoma? Por el principio que habíamos visto anteriormente. Porque como nosotros también somos cristianos y somos sacerdotes, por decirlo de alguna forma, estamos en comunión con el Señor, no necesitamos que otra persona de otra iglesia tenga que dirigirnos porque tenemos la capacidad de buscar al Señor y ser dirigidos directamente por Él como iglesia. Y el tercer punto, ¿no es cierto?, que yo quiero preguntarles es acerca del sistema de gobierno de la Iglesia Bautista. ¿Alguien sabe? Espera, me parece que me equivoqué acá en lo que escribí. ¿Puede ser congregacional, pastor, o no? Exacto, me había faltado. Ah, no, no me faltaron, están acá abajo. La rayita no la había visto. Se me corrieron. Congregacional, exacto. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto, mis hermanos? Que nuestro sistema de gobierno sea congregacional. Es la capacidad de tomar decisiones juntos como congregación, un acuerdo así. Muy bien, mi hermana Eva, exactamente es eso, ¿ya? La capacidad que tenemos nosotros de, en comunión, como congregación, decidir, ¿no es cierto?, el funcionamiento, la dirección y decisiones de la iglesia, ¿ya? Ese es el sistema de gobierno, porque existe, por ejemplo, un sistema de gobierno episcopal, ¿ya? Que eso tendría que ver con que hay un obispo, ¿no es cierto? Y el obispo manda al pastor, y el pastor manda a los hermanos,
y, ¿no es cierto?, siempre es la cabeza la que dirige y decide todo. En nuestro caso, ¿no es cierto?, hay cosas que las puedo decidir yo, hay cosas que las puede decidir, ¿no es cierto?, el directorio, pero hay cosas que la congregación la tiene que decidir en conjunto, ¿no es cierto? Entonces, nuestro director, nuestro sistema de gobierno es congregacional. Entonces hemos visto primeramente, ¿no es cierto?, la autonomía de la iglesia local. Ahora vamos a ver las ordenanzas bíblicas. Quiero que usted mismo me responda a esta pregunta, o que alguien me responda a esta pregunta. ¿El bautismo es un símbolo que significa? ¿Qué significa el bautismo? Puede ser, pastor, un símbolo de declaración, ¿o no? Ya, declaración, pero ¿de qué cosa? Sí. ¿Sí? Cuando uno declara de dejar las cosas del mundo atrás y seguir por la palabra del Señor, seguir por Cristo. Sí, sí, mis hermanas, sí, mi hermana. O dejarlo viejo, sepultarlo. Sí, exacto, ¿no es cierto? El bautismo, mis hermanos, es el símbolo de haber dejado una vida antigua y comenzar una vida nueva, ¿no es cierto? Cuando uno baja las aguas, ¿no es cierto?, sepulta su vida, como bien dijo la hermana, y cuando sale las aguas, el simbolismo es que entra a una nueva vida. ¿Por qué? Porque ha tomado una decisión por Jesucristo. Y como bien puse acá, es un símbolo, ¿ya? Es un mandato, una ordenanza del Señor, hay que obedecerla, pero no es determinante para que seamos salvos, ¿ya? Por eso es un símbolo. Mis hermanos, ¿no es cierto? Y la otra ordenanza que tenemos es, dice, ¿en qué consiste y qué significa la cena del Señor? La cena del Señor es cuando se da un pedazo de pan para recordar a Jesucristo, recordar el cuerpo entregado. Gracias, mi hermana. ¿Qué más se da? Hay otro ingrediente más. El pan, ¿y qué más, mi hermana Lucy? Porque comemos algo, pero también bebemos otra cosa. El vino. Exacto, mi hermana, ¿no es cierto? Consiste, ¿no es cierto?, en el ritual que nosotros tenemos de comer un pan, ¿no es cierto?, un pan sin levadura, y tomar, ¿no es cierto?, una copa de vino, en nuestro caso muchas veces, ¿no es cierto?, es hervida, por el hecho, ¿no es cierto?, de recordar el cuerpo de Jesús, ¿no es cierto?, que es el símbolo del pan, y la sangre de Jesús, que es el vino. ¿Y qué significa la cena del Señor, mis hermanos? ¿Por qué tomamos, mi hermana? Puede ser que la cena del Señor anticipe la segunda venida del Señor. En parte puede ser, porque cuando dice hagan esto en memoria de mí, dice en una parte, y luego volveré a tomar de este brebaje, al menos de esta copa, hasta que yo haya venido nuevamente. Pero no necesariamente es lo que principalmente significa. ¿Qué más puede ser, mis hermanos? O mi hermana Rosana. O puede simbolizar el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, ¿no? ¿Lo mismo? Simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, pero mis hermanos, el significado de la cena como tal es recordar, ¿qué cosa, mis hermanos? La muerte de Jesucristo
Recordar a Jesucristo. Sí, mis La muerte hermanos. La muerte, ¿no es cierto?, el sacrificio de Jesús. Y no es simplemente recordarlo, porque cuando comemos y participamos, ¿no es cierto?, de esta cena, estamos participando entonces del sacrificio de Jesús. El recordarlo significa también participar de lo que Jesús ha hecho. ¿Ya? No simplemente lo recordamos, sino que participamos de él. Haced esto en memoria de mí. Entonces, como bien se dijo, ¿no es cierto?, consiste en comer este pan, beber este vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, pero lo que recordamos es el sacrificio que él tuvo, ¿ya? Entonces, las dos ordenanzas que nosotros como Iglesia Bautista tenemos son el bautismo y la cena del Señor, o la Santa Cena, como usted quiera llamarle. ¿Ves? Son cosas que estamos viendo que tienen plena relación con la Iglesia en sí. Vamos ahora a ver la siguiente doctrina, que es la doctrina de la Iglesia. Y acá, todo lo que me estaban contestando de la Iglesia como tal, corresponde a esta doctrina. Así que, mis hermanos, ustedes mismos díganme qué es la Iglesia. Ahí me faltó un signo de interrogación. ¿Qué es la Iglesia? Pastor, ¿Mi hermana? la iglesia es una familia de Dios, es una congregación. Muy bien, mi hermana, ¿no es cierto? La iglesia, la palabra iglesia en griego es eclesia y significa congregación, ¿ya? Un grupo de personas congregadas, unidas, con un propósito. Y como bien decía mi hermana, dentro de la Biblia, la iglesia también es nombrada como la familia de Dios, ¿ya? Y el texto que vimos anteriormente decía que Él nos ha hecho ahora parte de esta familia. ¿Cuál, mis hermanos, es el objetivo de la iglesia? De acuerdo a la doctrina de la iglesia. ¿Alguien se acuerda cuál es el objetivo? ¿Mi hermana? El objetivo de la iglesia es ser perseverante, Ya, obediente. Pienso yo eso. ya, tiene relación, está muy cerca, pero necesito una respuesta más específica del objetivo como tal. No es tan difícil. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Es proclamar el Evangelio, pastor? La Sí, palabra de la iglesia. pero no, no es lo que yo estoy preguntando, por eso le especifiqué qué es el objetivo de acuerdo a la doctrina de la iglesia, porque luego vamos a ver otra doctrina que tiene que ver con lo que usted dijo. Ahí. ¿Hacer discípulos? No, tampoco, porque eso tiene que ver con la evangelización. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es? Ya los voy a ayudar porque esta no es tan fácil, pero, o sea, debiesen ustedes saberlas porque no, las dije. Mis hermanos, el objetivo principal de la iglesia, aparte de la evangelización, aparte de hacer discípulos, que sí es un objetivo, pero no es lo que está apuntando esta doctrina, es el crecer y edificarnos mutuamente para parecernos cada vez más a Cristo. ¿Ya? El edificarnos mutuamente para que crezcamos todos juntos y nos parezcamos cada vez más a Cristo. Esto lo vemos en Efesios 4:13, me parece. 4:13, sí. ¿Ya? Para que lo tengan claro. No es el objetivo principal, pero de acuerdo a esta doctrina de la iglesia, de lo que pasa dentro de la iglesia, el objetivo es, ¿no es cierto?, edificarnos mutuamente para que vayamos creciendo y nos parezcamos más y más a Cristo, para que lleguemos
para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud, ¿no es cierto?, de Cristo. Dice más o menos así el texto bíblico. Y la tercera, mis hermanos, ¿no es cierto?, de un ejemplo de cómo ser iglesia. Nosotros especificamos, ¿no es cierto?, dijimos que lo que es la iglesia, pero también hablamos de lo que es ser iglesia. Así que deme usted un ejemplo. ¿Alguien? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que muchos dicen que vamos o que voy a una iglesia, pero deberíamos decir otra cosa? Vamos a adorar al Señor. No, mi hermano. Vamos a la congregación. No, tampoco tiene que ver con eso. Mi hermano, habían empezado bien, están respondiendo todo y acá se me están cayendo. Pastor, ahí en Efesios 4:15 también nos habla, dice en amor crezcamos en Cristo. Sí, pues eso tiene que ver con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pero ahora yo le estoy preguntando de... La tercera dice de un objetivo de cómo ser iglesia. Perdón, de un objetivo, perdón, de un ejemplo de cómo ser iglesia. ¿Deberíamos ser como la iglesia primitiva? No, mis hermanos, ya, yo les voy a explicar. Habíamos dicho... Pastor, mi hermana... debe ser un acto de unidad. En primer lugar, la comunión con Cristo y la unidad y la hermandad como parte del cuerpo de Cristo. No sé si estoy bien. Por ahí va, les voy a explicar. Muchas veces nosotros, mis hermanos, decimos que vamos a una iglesia. No, yo voy a la iglesia bautista de Benecer. Como si la iglesia fuera externa a nosotros y nosotros no fuéramos parte de esa iglesia. ¿No es cierto? Nosotros debemos sentirnos y saber que somos parte de la iglesia. Entonces yo no voy a la iglesia bautista de Benecer. Y acá es lo que mi hermano Juan Carlos había dicho. Aquí va la respuesta como él. Yo soy la iglesia bautista de Benecer. Yo soy iglesia. ¿Ya? De un ejemplo de cómo ser iglesia. Por ejemplo, un ejemplo de ser iglesia es yo siendo un miembro activo en el estudio bíblico, por ejemplo. Lo que estamos haciendo ahora de responder todos, de estudiar la palabra, es ser iglesia. Porque yo no voy simplemente como un expectante, ¿no es cierto?, a ver qué hacen los demás. Y yo sentirme ajeno y aparte de la congregación, sino que yo ser iglesia, saber que soy parte de. ¿Me entienden, mis hermanos? Eso es dar un ejemplo de cómo ser iglesia. Por ejemplo, orar por los demás. Es un ejemplo de ser iglesia. Vamos a seguir entonces, espero que esta parte de la iglesia haya quedado claro, no pensé que les iba a costar tanto esa doctrina, pero vamos a pasar a la siguiente porque, ¿no es cierto?, ya es un poco tarde. Vimos la doctrina de la iglesia y la última doctrina que vamos a ver, ¿no es cierto?, es el evangelismo y misiones. Y aquí es lo que ustedes decían, ¿ya? Según Mateo 28, 19, para que ustedes vayan buscando, la pregunta es, ¿en qué consiste la gran comisión? Y ahí me faltó nuevamente el signo de pregunta. Según Mateo 28, 19, ¿en qué consiste la gran comisión? ¿De hacer discípulo? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? Bautizándolos y enseñándoles. Muy bien. ¿No es cierto? Dice, ¿no es cierto? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? No a algunos, no a los que yo quiera, a los que me caigan bien,
a mi familia solamente, o a mi ciudad, o a mi sector, sino que a todo el mundo, dice, haciendo discípulos, bautizándoles, ¿no es cierto? Y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, mis hermanos, la gran comisión tiene que ver con el hecho de hacer discípulos, pero hacer discípulos significa, ¿no es cierto? Y dice bautizarse, porque el que es discípulo demuestra que es discípulo, ¿no es cierto? Y ese es el símbolo del bautismo, ¿no es cierto? Y que sigan los mandamientos, porque al final ser discípulo es seguir lo que Jesucristo ha mandado. Y hacer discípulos, ¿dónde? En todas las naciones. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre evangelismo y misiones? Misiones es cuando la persona o el grupo se traslada de un lugar a otro también para ir a evangelizar, entregar la palabra del Señor o la enseñanza. Y evangelismo es cuando nosotros presentamos el plan de salvación y que damos a conocer a Dios. No sé si estoy... Muy bien, mi hermana, es exactamente eso, ¿no es cierto? En las misiones, ¿no es cierto? Es cuando uno va con una misión a algún lado, la misión de entregar el evangelio, pero es el ir a algún lugar, ¿ya? Y el evangelismo es el hecho como tal de entregar esa buena noticia, ¿no es cierto? Sea en otro lugar, sea tu vecino, ¿no es cierto? Sea tu familia, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Ya, muy bien, mi hermana Erika. Y lo último, ¿no es cierto? Que dice, esta doctrina es el principal, ¿qué cosa dice? Complete la oración. Esta doctrina es el principal, tanto de tanto. Esta doctrina es el principal objetivo de la iglesia. Muy bien, mi hermana. Esta doctrina es el principal objetivo de la iglesia. Yo le mostré en la doctrina anterior, que era de la iglesia, ¿no es cierto?, que el objetivo que ellos tenían era edificarse mutuamente para crecer, ¿no es cierto?, y parecerse más a Cristo. Pero eso es dentro de esa doctrina. ¿Por qué dentro de esa doctrina? Porque el objetivo más principal, lo primero que nosotros que tenemos que hacer como iglesia, nuestro primer objetivo, que es este, ¿no es cierto? Ir y hacer discípulos, el evangelismo y las misiones. Y es tan principal que no pudiese caber dentro de una doctrina, sino de una doctrina ajena, sino que debe ser una doctrina en sí misma. ¿Ya? Una enseñanza en sí misma, que el objetivo de la iglesia es, ¿no es cierto?, evangelizar, hacer misiones. ¿Ya? Por eso cuando me decían, ¿no es cierto?, ¿cuál es el objetivo? Me decían evangelizar, predicar, estaba bien. Y está bien porque ese es el primer objetivo, pero están en lugares distintos en las doctrinas. Así que mis hermanos, ¿no es cierto?, estas son las doctrinas que hemos visto acerca de la iglesia, ¿no es cierto? Y son los tres segmentos que hemos visto: el cristiano, perdón, las doctrinas que tienen que ver con Dios, las doctrinas que tienen que ver con el cristiano y las doctrinas que tienen que ver con la iglesia. Y ya para ir finalizando, porque, ¿no es cierto?, es un poco tarde, quiero que pensemos, a ver si ustedes me respondan rápidamente. ¿Con qué objetivo nosotros estamos estudiando estas doctrinas bíblicas, mis hermanos? ¿Por qué estamos estudiando esto? Yo se lo he dicho muchas veces, así que espero que me respondan lo que espero. El reino de Dios, ¿no? Parece que sí.
anunciando el reino de Dios, pastor. No, mi hermana. A ver, ¿cómo dijo? Propósito. Para prepararnos, capacitarnos. ¿Alguien se acuerda? Mis hermanos. ¿Debemos crecer en el Señor cada día? Tampoco, mi hermana. Ya, yo les voy a decir, pero esto tiene que quedárseles grabado, porque necesitamos entender por qué estamos estudiando, por qué estudiamos las doctrinas, ¿ya? No es simplemente conocimiento, lo estamos estudiando con el objetivo de fortalecer nuestra identidad. ¿Ya? ¿Quién soy yo? Soy cristiano, soy evangélico, soy seguidor de Jesús, y si soy seguidor de Jesús, ¿qué son las cosas principales que el Señor me enseña? ¿No es cierto? Si soy cristiano, entonces tengo que seguir las enseñanzas de Jesús, y estas de alguna forma son, dentro de muchas otras, las principales que nosotros debemos entender para afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Ya? Nuestra identidad. ¿Qué relación existe, esta es la otra pregunta, qué relación existe entre el estudio de la doctrina, el estudio de las doctrinas, con el énfasis anual que tenemos? ¿Alguien se acuerda cuál es el énfasis que estamos viendo este año? Que no lo he hecho tan marcado para poder ver también una variedad de cosas, pero sí lo estoy recordando de vez en cuando. ¿Alguien se acuerda? El énfasis a veces me enredé, pero es trabajar con las nuevas generaciones. Muy bien, mi hermana. Ese es el énfasis anual que estamos teniendo nosotros. Ya tenemos que tenerlo presente. Ya a pesar de que no se hable de eso a cada momento, yo dije que iba a ser el énfasis porque íbamos a empezar a introducirnos en el tema para empezar también a trabajar con la escuela dominical, con los niños, ¿no es cierto?, con los adolescentes, y de alguna forma por eso estamos viendo este tema. Ahora, si esa es ¿no es cierto?, el énfasis anual, entonces, ¿qué relación existe entre el estudio de las doctrinas con el énfasis anual que tenemos? ¿Cuál es la relación de que estemos estudiando esto con ese énfasis? Tiene relación con lo que les respondí recién en la pregunta anterior, que también lo he dicho varias veces. ¿Alguien sabe, mis hermanos? Ya, para no alargar la cosa, mis hermanos, la relación que existe entre el estudio de estas doctrinas con el énfasis de este año que tenemos es que si nosotros estamos estudiando estas doctrinas para afirmar nuestra identidad y para fortalecer nuestra identidad, es con el objetivo de saber qué transmitirle a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque si no sabemos quiénes somos, ¿cómo les vamos a enseñar a los demás quiénes tienen que ser? Si yo no sé por qué y cómo soy un cristiano y qué tengo que seguir, ¿cómo les voy a enseñar a otros más pequeños a ser cristianos? Es por eso que nosotros también tenemos que fortalecer nuestra identidad para poder también fortalecer, ¿no es cierto?, y enseñar a los demás acerca de esta identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Debemos enseñar acerca de Cristo y de estas doctrinas. ¿De acuerdo, mis hermanos? ¿Mis hermanas? Sí. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para ya ir finalizando, porque
hoy día fue el último día que íbamos a ver las doctrinas, ¿ya? Y desde la próxima semana vamos a empezar o a retomar lo que estamos viendo de Mateo para ya finalizar, porque nos quedan unos pocos capítulos con Mateo, ¿ya? Pero era necesario que en este tiempo estuviésemos viendo también algunas doctrinas. Con los objetivos, ¿no es cierto? Y los porqué ya se los dije, ¿no es cierto?, de fortalecer nuestra identidad para también poder enseñar a las nuevas generaciones. ¿Ya? Mis hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de orar para finalizar? Pastor. Hermana Rosana. Sí, no, esta es una preguntita aparte. Este estudio que usted hizo está grabado para yo después poderlo estudiar otra vez, porque hay algunas cositas que no tengo en mi cuaderno, entonces quiero repasarlas otra vez. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Usted si busca en el grupo de WhatsApp de la iglesia, todos los videos los subo y usted, ¿no es cierto?, va revisando hacia arriba, viendo lo anterior y se va a encontrar con todos con todos los estudios. También les voy a mandar el link de ¿cómo se llama? No es una página, es el canal de YouTube donde está todo subido, ¿ya? Ah, ya. Gracias. Ya, mis hermanos, ¿alguna otra pregunta o consulta o comentario para ya orar? Ya, mis hermanos, entonces vamos a orar para ir finalizando con este tiempo que hemos tenido. Yo agradezco al Señor porque han respondido mucho. Ya hoy día respondieron harto. Las clases anteriores yo veía como mis hermanos habían respondido harto, ¿no es cierto? Cuando les preguntaba qué habíamos visto la semana pasada, he visto a mi hermana Lucy responder más, he visto a mi hermano Rosabel, mi hermana Eva responder más. En realidad a todos los he visto responder más, a mi hermana Erika, a todos. Así que les doy gracias, ¿no es cierto?, por la preocupación de estudiar, de tomar apuntes y también, ¿no es cierto?, de ir nosotros escudriñando la palabra del Señor. Así que oremos, mis hermanos. Padre, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice. Usted es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, quien permite, Señor, que nosotros podamos, Señor, crecer en usted a través de la palabra. En el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que toda oposición, bendito Dios, que haya con el objetivo de entorpecer el aprendizaje de su palabra, Señor, toda oposición que haya con los diferentes hermanos, Señor, con los que están, con los que no han estado, Señor, con los que enseñan, Padre mío, con todos, Señor, sea usted siempre dispersándolo, Señor, para que podamos, Señor, aprender cada vez más de usted. Padre, usted sea glorificado, exaltado y bendecido, Señor. Y usted, Señor, hable y obra a través de nosotros, Señor, y a través de su palabra en nuestras vidas, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor. Limpia nuestra iglesia, Señor. Y permítanos crecer, Señor, en su santidad, Señor, a través del conocimiento de su palabra, de sus doctrinas, Padre Santo, y de todo, Señor, lo que usted nos ofrece, bendito Dios. Gracias le damos, Señor. Bendíganos, Señor, y siga con nosotros, que su presencia siga con nosotros. Al finalizar este estudio bíblico, Padre mío, bendiga, Señor, aún a los que no están, Padre mío, sus familias, Padre mío, representadas, Señor. Usted obre y le damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces ya para ir finalizando, pueden desbloquear sus micrófonos para ya despedirnos. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Pastor Hernán se retiró porque fue a buscar los cuadernitas. Ah, bueno, mi hermana. Señor les bendiga a todos. Chao, mis hermanos. Bendiciones cada uno. Hermana Eva, hermano Rosamel, saludos. Saludos a Talita, hermana Roxana. En tu nombre. Chao, hermana Erika. Bendiciones a cada uno, hermano Nicodemo, qué alegría de verlo.
No se escucha. Todos mis hermanos, bendiciones. Saludos a todos los Bendiciones, hermanos. chao. Hermana Raquel, que el Señor le bendiga.